por estar con nosotros en Matices Internacional. Voy a presentarles a dos ex embajadores costarricenses que estuvieron en Venezuela, que nos han acompañado ya en varios programas. El primero que estuvo embajador en Venezuela es don Ricardo Lizano, que está hoy a mi derecha. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall, por invitarme una vez más. Un gran saludo, un abrazo y un gusto estar aquí. Y no solo por usted, sino por compartir con mi gran amigo que es Vladimir de la Cruz. Don Vladimir de la Cruz, que está a mi izquierda. Fue que ahí se sentó. A la izquierda, don Vladimir. Este es un rinconcito más bonito aquí en esta usted siempre se sienta a la izquierda de la cabina. Al extremo izquierdo mío. Completamente. Lo acabo de pensar justamente. Sí, no. Pero es que la mayoría de los invitados se sienta a la derecha. Es curioso. Don Vladimir, desde el primer programa que vino de Matices, usted, la izquierda. Ahí no se mueve. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Rojo, rojito, como dicen en Venezuela. Cuidado, no le creo. 2 de la tarde Yo no lo creo. Yo sinceramente no le creo. Debía haber venido con una guayabera roja. Una guayabera. No, una suéter. No, pero le va bien la corbata negra que anda. Bueno, eso es que se me murió un cuñado. No me diga. Lo siento muchísimo, don Vladimir. Mis condolencias a su familia. No se preocupe. También. Vamos a ver, a los ojos de un ex embajador, Ricardo, ¿qué está pasando hoy en Venezuela? Hoy lo que pasó en las calles fue que hubo garrote. La oposición salió a las calles y entonces, como es costumbre, un dirigente del gobierno llama a sus seguidores. Es muy fácil sacar empleados públicos. Lo que está aconteciendo, a mi juicio, me parece que hay un poco de precipitación más de parte de la oposición, habida cuenta de que no creo que tengan la fuerza para hacer eso. La manifestación de hoy tiene como objetivo presionar para defenestrar, destituir a los magistrados que aprobaron la oprobiosa sentencia que le quitaba las facultades al Congreso, las inmunidades a los diputados y le daba todas las facultades casi de dictador a Nicolás Maduro. Todo este contexto, a mí, a lo que me ha conducido con bastante sentido, te lo confieso, Randall, es que la solución está cada vez más lejos. Si estuviéramos hablando de una dictadura tradicional de derecha, diríamos que está en los estertores, que esto es lo último. Esto fue lo que vivimos en tiempos de Somoza, en tiempos de Stroessner, cuando ya se había agotado toda la institucionalidad y entonces el dictador recurría a todos sus últimos métodos. Aquí estamos en un momento en el cual ya no puede haber más violaciones a la Constitución, ya no puede haber más represión política. Hay más de 100 presos políticos, emblemáticos algunos, ¿verdad? Hay escasez de comida, hay escasez de medicina, hay una acción nefasta, realmente obscena del gobierno, coordinada con un dirigente del Partido Podemos de España, que es reclutar con un llamado carnet de la patria a gente para darle alimentación. Esto simplemente tiene objetivos electorales posteriores. Se han suspendido elecciones que estaban programadas en la Constitución. Los periodos se han saltado. O sea, ya no puede haber más desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que sostiene este régimen? Únicamente la estructura militar, pienso yo. Hay una copia del modelo cubano, creo yo, que se llama, en Cuba funciona lo que se llama GAESA, Grupo de Administración de Empresas, Sociedad Anónima. Esa empresa es ya dirigida por militares y controla, por ejemplo, Gaviota, que es la empresa que dirige el sector turismo. Nicolás Maduro ha hecho lo propio con los militares venezolanos, a quienes les ha entregado un sector de la economía, minería, no recuerdo ahora cuál los otros, pero alimentación, suministro de alimentación. Entonces, su brazo, su sostén, obviamente es el sector militar, porque institucionalmente ya eso está totalmente destrozado. Lo más curioso de esto es que es la misma institucionalidad que ellos crearon. No es que están destrozando, como hizo Chávez, la institucionalidad anterior de lo que llamaba la Cuarta República, sino es la institucionalidad de esta nueva república que ellos crearon. Entonces, esto está ya no puede haber más para destrozar una institucionalidad. ¿Qué sigue ahora? Pues hoy el Washington Post trae un editorial en el que habla de presión externa, es lo único que puede solucionarse. ¿Qué tenía como objetivo reemplazar a los diputados o reemplazar al Congreso? Que hay que aprobar un préstamo para que PDVSA pague más de 2.900 billones de dólares que debe. Y entonces
aparentemente la tabla de salvación puede ser Rosneft, la empresa rusa, que le puede prestar esa plata, pero sin el aval del Congreso, ese préstamo no sale. Eso es lo que estaba tratando de resolver, de manera tal que yo, en este contexto, me siento, se lo digo sinceramente, escéptico. El Vaticano ha repudiado las acciones, abiertamente ha llamado ahora, contrario a lo que hizo en octubre, que para mí fue un error del Vaticano haberse metido en ese momento cuando la oposición estaba en su mayor momento de ebullición. El Vaticano contribuyó a desmovilizar esas marchas. Entonces ahora lo que hay, el mismo Vaticano está llamando a la desobediencia civil, y hoy vienen unas declaraciones del secretario de Estado, del Antonio Prolín, quien le envió una carta a Maduro de hace mucho rato y no ha habido respuesta. Mercosur aceptó reunirse, recibir a Maduro solo porque Uruguay, que es de alguna manera no socio, sino tolerante, pidieron que no se aplicara lo que se llama la cláusula, el protocolo de Ushuaia, que es una especie de cláusula democrática de la OEA que obliga a todos los estados a mantener un régimen democrático, como lo hace la Carta Democrática de la OEA. Recuerde usted, Randall, que la Carta Democrática de la OEA se fundó un día trágico. Fue el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas. Y obviamente, en el contexto de Bush y todo lo que estaba pasando en aquel momento, lo que tenía como propósito era Chávez. Se veía que Chávez podía ir a un rumbo no democrático, y entonces todo apuntaba a que la OEA iba a suspender a un miembro que se le aplicaron por primera vez a Fujimori de Venezuela. Agregar nada más el elemento que usted conoce bien, que ahora la OEA, ayer 19 países ya se atrevieron a repudiar el gobierno de Maduro, cual provocó un problema ahí institucional, porque dice Bolivia que no se podía convocar a esa reunión si no la convoca el presidente. Entonces hablan un lenguaje de un golpe de Estado. Sí. Dijeron una sesión golpista. Una sesión golpista. Todo esto para decirle finalmente, Randall, que dentro de lo que estamos conversando, conforme nos vayamos desarrollando, mi conclusión es que yo me siento escéptico. O sea, ya el régimen se agotó para mí. Lo que hay que ver es cuál es la salida aquí. Pero lo curioso, don Ricardo y don Vladimir, es que vamos a ver, contrario a lo que uno podría imaginarse, digamos, de una dictadura de facto, lo que hace Nicolás Maduro es que mantiene una institucionalidad de mentirillas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no disuelve el Congreso directamente, sino lo hace a través de un brazo judicial, que es la Corte de Justicia. Entonces, digamos, en la cara formal del régimen de Maduro, efectivamente hay un poder judicial establecido, una Asamblea Nacional establecida, el Tribunal Supremo de Justicia le declara en desacato a la Asamblea Nacional como una sentencia que todos sabemos que no es así, pero digamos, en la formalidad es una sentencia independiente al Poder Ejecutivo. Bueno, eso lo hacen todas las dictaduras. Pinochet llegó a tener algún grado de margen que tiene que, y alguna institucionalidad que legitime supuestamente sus acciones. Vladimir sabrá esto mejor que yo, pero ese consejo, esos magistrados fueron nombrados de forma espuria. No había en ese momento... no estaban facultados para nombrarlos. Exactamente. Entonces, lo que se hizo fue crear no una corte, sino un congreso paralelo, ¿verdad? Un congreso paralelo, cuyas sentencias valen tan poco que hacen el ridículo de anularla 3 días después. Como si la Sala Constitucional anulara una sentencia 3 días después de haberla emitido aquí en Costa Rica. Correcto, ¿verdad? Es ridículo porque una sentencia no se anula de esa manera, sino es que se corrige, se amplía, pero no se anula. Además, que hicieron marcha atrás porque Maduro reunió a un consejo de seguridad, claro, en el que están los militares incluidos, y ordenaron que se echara para atrás. Pero ¿quién es el que le anuncia al país que se echó para la corte? El vicepresidente del Poder Ejecutivo. O sea, ni siquiera en las formas se cuidan, don Vladimir. Hoy, como decía Ricardo, esa represión fue violentamente hecha. Incluso usaron gas pimienta, lacrimógenos, y usaron, a la par de los cuerpos policiales represivos, lo que llaman en Venezuela los colectivos,
que son ciudadanos organizados por el gobierno, que operan como una policía paralela y armados. Entonces, esa es la situación que hay ahí. Es una situación difícil desde el punto de vista político interno. Es como si aquí el gobierno de la República tuviera grupos de ciudadanos que los llamara igual colectivos, y cuando hay manifestaciones a la par de la policía llama a los colectivos a echarlos. Cuando llaman a la calle a los funcionarios públicos, que apenas lo mencionó Ricardo, yo lo vi operar allá eso. Yo no sé, Ricardo creo que no lo vio operar como yo lo vi operar, pero era muy sencillo. Sencillamente el gobierno decía, hoy es martes, ¿verdad? Hoy martes a la 1 de la tarde llamamos a los funcionarios públicos, al pueblo, a lanzarse. En ese caso llaman al pueblo, obviamente suspenden las actividades de Estado y obligan a que la gente de los ministerios públicos, de las instituciones del Estado, salgan a la calle, y saliendo les ponen la camiseta roja. Eso yo lo vi allá por el año 2009, 2010, por ahí. Vi cuando ponían eso, entonces les ponían el uniforme, tirarse a la calle bajo control. Es decir, el que no va ahí prácticamente amenazado de perder el trabajo. Es decir, entendamos que esto, así es como funciona. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a una situación como esa. Nadie se imaginaría aquí en Costa Rica que de pronto Luis Guillermo quiera aprobar algo y entonces suspende todo el aparato estatal, obliga a la gente a salir a la calle y le meten una camiseta del Club Sport Herediano, rojo y amarillo, ¿verdad? Eso no es así, no funciona. Nosotros estamos acostumbrados aquí en Costa Rica a procesos electorales donde se cambia gobierno, se cambian diputados y no pasa nada. Y estamos acostumbrados a situaciones como esta, que un gobierno gana en una segunda ronda con 1.300.000 votos, aunque ya había ganado algo en la primera, y tiene solo 13 diputados, que es la cuarta parte de los diputados de nuestra Asamblea Legislativa. Y en Venezuela, el gobierno pierde la Asamblea Nacional y elige una tercera parte de los diputados, y no acepta ese resultado. Le cuesta entender que la gente hubiera votado en contra del gobierno después de que habían tenido años de tener mayorías absolutas, y sobre todo por un periodo que fue del 2006 al 2010, donde la oposición no participó en elecciones, y como en política, en más espacios vacíos, el gobierno llenó el 100% y se acostumbraron a gobernar al 100%, es decir, tenían poder ejecutivo, legislativo, judicial, la corte, todos los organismos públicos, claro, y al 100% de los diputados. Cuando tienen, ya en el 2010 fue la oposición que sacó 48 diputados, en el 2015 fue al revés, la oposición sacó 112 diputados. Entonces viene la primera maniobra electoral, que es anular unos diputados del estado de Amazonas, donde eran comunidades indígenas, donde habían elegido 3 opositores y 1 de gobierno, y entonces anulan eso para quitarle a la oposición la facultad de mayoría la supermayoría, que tenía ciertas prerrogativas dentro del contexto legislativo, para limitarle un poco el poder legislativo. Que podrían generar un juicio político contra Maduro. Bueno, no, pero digamos, desde el punto de vista ahora práctico, ¿qué sucede si se dice que una elección es irregular? Que en Costa Rica, si hay una elección irregular, la anulan y vuelven a convocar. Hay dudas de una elección, vamos al proceso electoral otra vez. Allá no convocaron otra vez la elección de los diputados. Querían, bueno, obviamente la Asamblea Nacional quería avalar los diputados, reconocer incluso el de gobierno, que había quedado electo, pero ni una ni otra. El gobierno sacó esos 4 diputados, restaba ahí poder, y a partir de allí la Asamblea se mantuvo en una lucha de reconocer lo que había sido electo por elecciones como una cuestión importante. Bajo presión el gobierno del Tribunal Electoral, estos anulan esa elección, la neutralizan, y esa situación provoca una sentencia en la cual la Corte obliga, digamos, a que se destituyan, y la Asamblea no reconoce esa destitución
y entonces la Corte acusa de desacato a la Asamblea. Y este ha sido el pretexto por el cual, a partir de ese momento, la Corte y la Sala Constitucional en Venezuela han ido haciendo un montón de sentencias señalando que la Asamblea en desacato es un órgano prácticamente que no debe funcionar. Eso para señalar que desde ese momento han habido 58 actos de esa naturaleza que han ido debilitando la Asamblea Legislativa. Incluso le quitaron la facultad de aprobar el presupuesto, la facultad de escuchar el informe anual del presidente de la República que debe dar ante la Asamblea Legislativa, etcétera. Son actos como esos, digo, que lo que hacen es ir violentando la situación político-institucional de Venezuela, ir anulando, porque eso es lo que han ido haciendo, anulando todas las funciones legislativas importantes de la Asamblea Legislativa, atribuyéndoselas, porque se las trasladan al Poder Ejecutivo, unas, y las otras se las trasladan al Poder Constitucional. De manera que ahí han ido creando una situación de violación constante de los poderes del Estado, al punto de lo que yo podría decir es que no hay un Estado de Derecho en Venezuela. No. Y no existiendo un Estado de Derecho, hay un Estado dictatorial en la práctica. ¿Hoy es una dictadura Venezuela? Desde ese punto de vista yo diría que sí, es una dictadura. Las dictaduras se justifican también legalmente, no crea que no son las que vienen por golpes de Estado, que al final terminan creando su propia corte y su propia legalidad para funcionar. En este caso, asumieron gobiernos dentro de un régimen democrático de procesos electorales, participaron de eso en época de Chávez, 16 procesos electorales, los ganaba Chávez, solo uno perdió. Cuando viene Maduro no está acostumbrado a perder elecciones, entonces no hace elecciones. Si las elecciones de Costa Rica, municipales del año pasado, supongamos que el partido de gobierno, que solo tenía 10 municipalidades y sabía que iba a sacar otra vez las mismas 10, hubiera dicho, no vamos a hacer elecciones todavía, vamos a atrasarlas un año. Claro. Y ordena al Tribunal Electoral que las suspendan. En Costa Rica eso no sucede, no puede suceder. Es como si en este momento las elecciones de febrero del próximo año, por presión del gobierno, se dijera, mire, vamos a mejorar la imagen porque estamos mejorando imagen o lo que sea, claro. y Luis Guillermo va aumentando el rating ahí, toda la cosa, ¿verdad? Y entonces vamos a postergarla 6 meses. Tampoco se puede. En Venezuela se han dejado de hacer las elecciones de alcaldes, de gobernadores, del año pasado. Primero el referéndum. El referéndum que no lo quieren convocar. Así y eso tiene su explicación importante desde el punto de vista político, porque si se hacía el año pasado, si se perdía por parte del gobierno, el gobierno se caía todo y había que convocar a nuevas elecciones. En el mecanismo del referéndum, si se hacía este año, entonces asumía el vicepresidente para terminar el periodo. Que es un poco la maniobra que han querido hacer, y aún así no quieren convocar al referéndum. Y está la elección de gobernadores que no le han puesto fecha. La fecha está a finales de año. Lo que pasa es que no han instrumentado el calendario de elección para hacerlas. Entonces, evidentemente el gobierno no quiere someterse a un proceso de elecciones donde puede perder lo que tienen ellos ahora en mayoría, en alcaldías y en gobernaciones, como perdieron las diputaciones. Entonces, este es un problema importante que entender. ¿Cómo entender, digamos, la situación de la última resolución de la Corte, que le quitaron prácticamente las funciones legislativas más importantes a la Asamblea Legislativa Nacional en Venezuela, y la actitud de Luisa Ortega, la fiscal? Sí, que ya la fiscal actuó ahí como abogada, sencillamente, siendo ella chavista, sencillamente de pronto defendió la institucionalidad. Claro. Pero es un acto aislado, no es un acto. Inmediatamente, ¿qué es lo que sucedió? Inmediatamente sucedió la visita de Maduro al despacho de la ministra, de la fiscal general. Sí, donde algunas fuentes, don Vladimir y don Ricardo, nos han señalado desde Venezuela que ella renunció el sábado y que la obligaron a mantenerse. Y lo digo aquí porque son fuentes diplomáticas desde Venezuela que nos brindaron la información. Nada más déjeme comentarle a Esteban Cubero, que es nuestro controlista, le acaba de mandar el celular de María Corina Machado y Enrique Capriles. Vamos a ver si logramos tener a alguno de los dos para que nos informen la situación de hoy particularmente, y por supuesto porque creo que podría ser muy bueno tener a alguno de los dos que son representantes fuertes de la oposición.
Bueno, va a volver a llamar. Sí, estamos entre Borges, María Corina Machado y... Entonces, eso que usted dice de la fiscal es cierto también. Había una... Claro, y quería entrar con el tema de la fiscal, don Vladimir, porque, vamos a ver, Luisa Ortega es la fiscal que llevó a juicio a Leopoldo López y que encarceló a los más de 100 presos políticos que hoy tiene Venezuela, que están, por cierto, en una lista de Amnistía Internacional. Luisa Ortega es la fiscal que siempre le dijo que sí absolutamente a todo lo que hiciera el gobierno Maduro. Y de la noche a la mañana nos sorprende al mundo cuando tacha de golpe de Estado lo que pasó. Y yo justamente tenía esa pregunta, si era que finalmente doña Luisa se había dado cuenta que ella era la fiscal del Estado venezolano y se iluminó, o fue un acto independiente. Creo que empezó mucho la presión internacional. No imaginaron la reacción internacional que esto iba a producir. No es tan fácil, y creo que no es por casualidad, lo reitero, lo que hoy dice el Washington Post, cuyo título así lo dice: External pressure, no empty talk can rescue Venezuela. Presión externa, no conversaciones vacías pueden salvar a Venezuela. La reacción internacional fue muy grande. En esto hay que destacar el papel de Luis Almagro, quien se ha enfrentado, se ha comprado el pleito. Secretario General de la OEA. Las últimas dos sentencias de la Corte de Venezuela provocaron que casi toda la prensa europea, casi toda, se uniformara bajo el criterio de que había habido golpe de Estado en Venezuela. Claro, y eso es una situación internacional muy compleja para Venezuela. Pero yo tengo un problema, yo soy muy mal pensado. Entonces, cuando salió lo de Luis Ortega el sábado en la mañana, yo dije, claro, aquí lo que pasó fue que la única salida institucional, digamos, de lo que había hecho la Corte, es que en un arreglo interno de la administración de Maduro, dijeran, bueno, ¿quién puede brincar públicamente aquí a la decisión del presidente? La fiscal general. Digamos, no necesariamente porque ella se revelara, sino es un mero cálculo de que brinque la fiscal general, así convoco al consejo, así la corte, el tribunal suspende y aflojamos un poco la presión internacional. No está usted del todo equivocado. Hay una magistrada que yo conocí, que fue la señora Mármol, fue la única, no me acuerdo el nombre ahora, y el apellido Mármol, una de las pocas que quedaba de la Cuarta República, que llamarían ellos, que dice que esto no restituye el orden constitucional. O sea, el orden sigue roto. De todas maneras está violentado desde el momento en el que decidieron no convocar el referéndum. Blanca Rosa Mármol. Ella dice que esa modificación, aclaración de sentencia no ha restituido el orden constitucional. El orden constitucional sigue roto, sigue establecido. No porque la fiscal general haya actuado se borra todo lo demás. O sea, ella externó su opinión y dijo y obligó a que hicieran una aclaración, pero el acto jurídico como tal sigue siendo ilegal. Y sigue existiendo la resolución reformada que no resolvió el problema fundamental, porque dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional, tanto así que los diputados justamente hoy fueron reprimidos por salir ellos en una marcha a presionar sobre las cuestiones de legalidad y constitucionalidad de la Asamblea Nacional. Claro, pero el diálogo está agotado. El diálogo hay una cosa nueva. El Vaticano y Zapatero. El Vaticano metió la pata y el Papa metió la papa. Y la pata y todo, es decir, la sotana. Ese señor no debió haberse metido ahí, la verdad, en la forma que lo hizo a finales del año pasado, porque paralizó todo el proceso de lucha social que había para restituir el orden constitucional interno, y le dio aire en ese sentido al gobierno y desmovilizó a la oposición. Con la complicidad del expresidente de España, Felipe González, Zapatero, y los dos presidentes Torrijos y... Estamos de acuerdo, pero digamos, esa fue una metida de pata. Ahora el Vaticano está rectificando, por lo que leyó hoy ahorita Ricardo, pero además porque ayer el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela llamó a la desobediencia civil frente a lo que está pasando en Venezuela. Ya la iglesia venezolana tomó una actitud diferente. Probablemente tenga apoyo del Vaticano, un apoyo pendejo, pero lo debe tener, porque si no tampoco el jefe de la iglesia estaría hablando como habla. O inevitablemente es tan fuerte la situación social que la iglesia está asumiendo un papel como lo asumió la iglesia aquí en Centroamérica con Monseñor Romero y con otros. Ojalá hubiera una iglesia venezolana de ese calibre como la que teníamos aquí en Centroamérica frente a las dictaduras y gobiernos militares y dictatoriales. En Venezuela eso todavía no se ha dado.
no se ha dado. No, yo quisiera resaltar aquí algo desde el punto de vista, porque hay algunos sectores en nuestro país, incluso desde la izquierda, que por el prurito de decir que no hay que coincidir con la derecha, que hay que entender, y tienen a soliviantar su posición y defienden de alguna manera ese régimen. Pero cada día en Europa son más fuertes los sectores de izquierda que dicen, esto ya no se puede más, ya no se puede ocultar. Esto no es un régimen progresista, de ninguna manera es un régimen progresista. Nosotros conocemos bien a los que son los militares venezolanos. En Venezuela hay 200 generales más que los que tiene el ejército de Argentina. Y cada uno de esos generales tiene prerrogativas económicas, beneficios que suponen sueldos elevadísimos en un país con la cantidad de plata que debería tener. Claro. Hay otro problema aquí que estamos de por medio que no hemos tocado. Es que recuerde usted que hay un sector de ese militar vinculado a lo que se llama el cartel de los soles. Hay 2 hijos, uno que es putativo, otro que es sobrino de la primera dama, encarcelados y acusados y ya sentenciados. No, ya están sentenciados. ¿Sí? Y además a Tarek El Alzaime, que es el vicepresidente, un hombre de origen sirio, cuyo padre era muy leal con Chávez, le acaban de congelar $3.000 millones. Es que imagínese usted, mi querido Randall, no son una cuenta yo imagino que alguien tiene $50 millones, todo eso debe ser lo normal que deben tener las personas acaudaladas sí. Pero es que son $3.000 millones. No todos los acaudalados tienen 3.000 millones. No todos guarden. Bueno, entonces eso quiere decir que esa plata tiene un origen espurio o que tiene otros propósitos. Agravado con esto, y aquí va a entrar un problema de orden internacional, acaba de salir un artículo sobre la ruta del terrorismo, recuerde que los vínculos de Venezuela con un sector de Irán vinculado a la facción de Hezbollah, ¿sí?, que es la facción más radical dentro de ese sector del Islam, lo que Trump llama radicalismo islámico, Trump y un sector de la derecha norteamericana. Entonces tienen vínculos y se habla de una ruta de gente que está llegando desde Irán y Egipto y otros países vía Venezuela para ir después a Estados Unidos. A eso se ha hecho el escándalo de los pasaportes, el uso de los pasaportes venezolanos en esa ruta. Pero aquí hay un detalle también que yo quería resaltar, porque ha habido cuestionamientos. Aquí hubo una duda del POAS que dice, porque hay gente que defiende lo que pasa en Venezuela, en Costa Rica. Yo quiero contarles 2 detalles. Un día estaba hablando con un alto dirigente de la izquierda de nuestro país. Estaba en una conversación informal, no al aire. ¿Verdad? Donde yo decía que simplemente con independencia del signo ideológico de cualquier gobierno, cuando un gobierno, sea el de Maduro, el de Macri, el de Erdogan, el de Bachelet, cualquiera que sea, disuelve un congreso, simplemente eso se llama una dictadura. Y entonces yo estuve averiguando, por ejemplo, por qué el Frente Amplio no ha querido dar los votos para censurar lo que vive en Venezuela, y justamente la excusa que ponía Ricardo hace un instante. Y bueno, yo sé que hay una parte del Frente Amplio que quiere condenar lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, la estructura del partido porque está la Guardia Roja del Frente Amplio. Claro, la Guardia Roja es la que domina esa estructura. Claro, pero no lo ha permitido. No, le voy a explicar. Lo que pasa es no sancionar, ni siquiera en la forma más tenue, como lo hace el gobierno de Costa Rica, lo que sucede en Venezuela es también mandar malas señales de lo que sería un gobierno del Frente Amplio en Costa Rica. Porque si ellos no sancionan cosas absolutamente irregulares, violentas, anticonstitucionales de lo que sucede en Venezuela, lo que están diciendo es que aquí gobernarían igual. Es que aquí lo que parece... Si tuvieran esa posibilidad. Claro. Bueno, es que aquí lo que déjeme ponerle el ejemplo al revés. Don David, pero yo fui educado en la década del 50. Mis padres eran comunistas, sufrieron la represión, mi padre tuvo que huir del país, ¿verdad? Fui educado, digamos, sanamente, en el sentido de que no me despertaron odios contra las fuerzas que ganaron, ni mucho menos, pero me enseñaron a luchar por libertades,
para recuperar las libertades que los comunistas habían perdido y la izquierda había perdido. Y luchamos por libertades y luchamos contra por la derogatoria del segundo artículo de la Constitución del 98, porque en Costa Rica no hubo guerrillas ni el Partido Comunista alimentó las guerrillas. Se luchó por el cauce democrático. Si nosotros aprendimos a luchar por el cauce democrático aquí en Costa Rica y recuperar la democracia para la participación de la izquierda, eso es válido aquí y en cualquier lugar. Si aquí luchamos por más libertades, yo aprendí a luchar por más libertades en cualquier otra parte y contra la represión. ¿Me explico? Entonces, de pronto alguien de izquierda no puede venir aquí a decir, mire, vamos a restringir libertades. No, si nosotros luchamos por las libertades, luchamos por la participación democrática. Si aceptamos el régimen de participación política en procesos electorales, aceptamos las reglas. Ganamos y perdemos. O ganamos y ganamos y ganamos y podemos volver a perder. El Frente Sandinista ganó por la lucha armada, se sometió a procesos electorales, ganó una elección, la perdió la segunda. Después duraron 4 procesos electorales perdidos, volvieron a ganar y ahí están otra vez en procesos electorales. En Venezuela ganaron elecciones, ganaron 16 procesos electorales desde el 98 hasta el 2014 o 15, pero ya las del 15 no las quieren reconocer. Es decir, o se aceptan las reglas o se violenta el sistema. Claro, pero de alguna forma entonces, don Vladimir, usted que es un hombre de izquierda original, el Frente Amplio, al negarse a condenar lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, lo que genera es una traición a la izquierda costarricense. No, perdóneme, Daniel, está diciendo lo que dice Vladimir. Por eso, la señal que están enviando. La señal que están mandando es que si ellos gobiernan en Costa Rica, gobiernan igual que en Venezuela. Y harían eso mismo. Y harían lo mismo si tuvieran pero yo la le estoy posibilidad. preguntando a usted si el Frente Amplio, que se autodefine de izquierda, está No, es que el Frente Amplio traicionando no los se define principios ni de de izquierda. izquierda. Es como una agua. Es como una A mí me llamó chicha la ni atención, limonada. Hay gente de hace izquierda. unos días escuché a ¿cómo se llama? El Escura Vargas Gerardo. decir en una entrevista, no sé si fue aquí, porque yo lo oigo cuando voy, obviamente matices en el carro y no en la casa, que por ejemplo, yo no me imaginaría un gobierno sin empresarios. Yo vi a Hugo Chávez entregarle cheques directamente a los empresarios. Él directamente, un acto ridículo, por cierto, porque, y además, que habla muy mal de los empresarios, pero sabe que los empresarios están donde está la plata, ¿verdad? Y entonces era para disminuir, apaciguar los ánimos de que lo estaban acusando de comunista y todo eso, hizo una reunión en el Palacio de Miraflores, que es la casa presidencial venezolana, y uno a uno llamaba a empresarios para entregarle cheques por las obras que estaban haciendo de lo que fuera, ¿verdad? Con carreteras, puentes o alguna cosa, obra de gobierno. Esto de la izquierda, de negarse a reconocer que lo que está ahí no es un gobierno progresista, no es nada que tenga que ver, no hay solución de problemas, se han agravado los problemas de medicinas, se han agravado los problemas de alimentación, entonces eso lo que tiene es como objetivo nada más, habla de los vasos vinculantes que hay entre un sector. Pongámoslo comparado con los otros procesos de progresistas o de izquierda que hay en América del Sur. De ahí, en Uruguay hay elecciones, hay cambio de gobierno, no pasa nada. En Bolivia ha habido elecciones, ha habido intentos de reelección de Evo, lo frenan, pero hay elecciones. En Ecuador acaban de haber elecciones, hay cambio de gobierno. En Chile hay cambios de gobierno. ¿En Argentina? En Argentina igual. Bueno, y no pasa nada. Claro que cambia la correlación de fuerzas. Claro, pero en la institucionalidad no pasa nada. En la institucionalidad del país. Vea usted que en la propósito de las elecciones de la segunda, y la izquierda del sigue balotaje existiendo en Ecuador, el canciller de Ecuador, que tiene un nombre extrañísimo, se llama Guillaume Longe, cuando la oposición comenzó a decir que estaban tratando de evitar que en Venezuela en Ecuador sucediera lo mismo que en Venezuela, él mismo se apresura a decir: Ecuador no es Venezuela. ¿Qué está diciendo con eso? Sí, claro. ¿Verdad? Y hoy Macri, sin ninguna, Macri y el de Perú, que son, digamos, emblemáticamente, de alguna manera, junto con Brasil, los presidentes que uno podía señalar más de derecha de América Latina, reconocieron el triunfo de Lenín Moreno en Ecuador. Sí. Hoy lo hizo Macri, ¿verdad? Por eso. Así que, entonces, si se participa en elecciones, acepta el proceso. El problema es que en Venezuela no quieren aceptar los procesos, no quieren hacer elecciones, quieren mantenerse a la fuerza en el gobierno y han desarrollado una política social corrupta. Esos han creado un carnet de la patria,
que se lo han dado a 8 millones de ciudadanos. Claro. Que obligadamente se han ido a matricular en eso para poder tener algo que comer. Y si porque les están dando una canasta básica de alimentos con ese carnet. El que no esté con ese carnet no le dan eso. Y van a ser siendo ciudadanos también venezolanos. Y van a hacerlos caer de que si no votan por el partido de gobierno van a perder esa ayuda. Así los están controlando. Eso no puede ser. Es decir, por eso la ayuda internacional se quiere canalizar a través de organismos neutrales y no de gobierno, porque el gobierno solo lo llevaría a áreas donde supuestamente de una u otra manera ellos controlan población. Al final no la controlan. Al final en procesos electorales, en el último proceso electoral donde Maduro ganó la presidencia, perdió 2 millones de electores entre lo que había ganado en octubre Chávez y lo que ganó en abril Maduro. Y la oposición ganó en ese mismo lapso 2,5 millones de votantes. Y después el proceso de las elecciones de diputados fue tremendamente de derrota tremenda contra el gobierno, y eso es lo que no han entendido. Claro, decía un día de estos el diario, el editorial del País en España, que era una lástima, bueno, era mucho más duro, pero que era una lástima lo que pasaba en Venezuela, porque América Latina había logrado dar un salto cualitativo desde los 80s y desde los 90s, cuando estaban las dictaduras militares, había logrado dar un salto cualitativo en democracias respetadas y representativas, y que era un paso atrás de enorme tamaño lo que estaba pasando en Venezuela. Déjeme ir a una pausa comercial. 2:57. No hemos tenido éxito aún en localizar ni a Capriles, ni a María Corina Machado, ni a Julio Borges, y eso que ustedes están marcando 3 números a la vez. Es que debe ser un día complicado. Sí, es un día complicado. Por eso fue, yo intenté en la mañana hacer la cita. No solo complicado, de represión interna. Claro, tremenda. pero era muy complicado hacer la cita, porque si yo hacía la cita me iban a decir que no, era más fácil al aire a ver si teníamos suerte. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Ahora bien, yo vi la sesión, no esta última de ayer, sino la pasada que hizo la OEA, ¿verdad? Todos los países del Caribe se abstienen o están o dicen que no se discuta lo que pasa en Venezuela. Y yo entiendo, por ejemplo, que hay 19 países hoy ya dispuestos, ya condenaron ayer 20 países lo que pasa en Venezuela, pero los países del Caribe siguen absolutamente alineados con Venezuela. Más o menos. Sí, la mitad. Ahí Trinidad y Están Tobago divididos. son países que ya tienen más independencia. ¿Sí? Jamaica también. Son países que no tienen tanta afinidad. Don Chalo Facio, Ajá. que debe estar ya muy viejo, que fue, independientemente de lo que se quiera y todos los errores que Vladimir aquí ha señalado, o aquí o en otros programas, con una experiencia trágica que hubo en nuestro país con la muerte de algunos sindicalistas, pero con todo lo que se quiera, creo que fue uno de los mejores cancilleres que tuvo este país. Me decía, cuando yo fui ministro consejero en Washington de la OEA, que él se lamentaba de la ayuda que él había dado para que esos países tuvieran representación en la OEA. Es que, por ejemplo, hay una isla allí que tiene 50,000 habitantes y el voto vale igual que en Estados Unidos, sí. ¿verdad? Y entonces hay una dependencia geográfica, natural, que la tuvieron no con Chávez, no desde Chávez, desde Carlos Andrés Pérez, que siempre tuvo una aspiración napoleónica y expansionista de querer ver a Venezuela jugando un papel importante. Usted recuérdese que cuando Carlos Andrés Pérez fue presidente todavía no había caído Franco, y es Carlos Andrés Pérez quien le envía su avión, el avión de PDVSA, a Felipe González para que vuele de España a otros países, y la lucha abierta contra la dictadura franquista que hizo Carlos Andrés Pérez, por no mencionar aquí algo más cerca, la lucha que hizo contra los sandinistas. Venezuela en ese sentido tuvo siempre una aspiración, en ese sentido sí, bolivariana probablemente, de querer ser un guía de los movimientos democráticos en América Latina, y de los cuales se aprovechó Chávez para darles otra orientación. Vea, la OEA está constituida por 34 países y son 12 o 14 caribeños que constituyen además CARICOM. Originalmente siempre han votado en bloque, pero desde hace casi 4 años votan fraccionados 7-7. Ya no es esa unidad tan monolítica, ya ahí hay una fractura muy importante. En esto de Venezuela creo que son 3 países caribeños los que están, digamos, más identificados con el asunto de Venezuela. Los que no varían son Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Correcto. Sí, así es, esos son Condicionales. condicionales, estamos de acuerdo.
Y después, digamos, lo que ha sucedido ahora en la OEA, además es que había una agenda que el nuevo presidente no la quiso ejecutar, y ese fue el conflicto que se generó. Una agenda aprobada por los países, y cuando hicieron el cambio de presidente, que lo hicieron en estos días, ese nuevo presidente que asumió no quiso darle continuidad a la agenda, y ahí fue donde se creó una especie de rebelión de los países por darle continuidad a una agenda que estaba aprobada, donde estaba el tema de Venezuela metido. Y eso es el tema principal. Por eso es que han hablado, Venezuela es el que ha hablado de un golpe en la OEA. No hay un golpe, hay una cosa de hacer cumplir la agenda. Es como si aquí la agenda legislativa la quisieran alterar a la fuerza. No, aquí hay que negociar y se resuelve, y hay un procedimiento para aprobar agenda y para cambiar la agenda. Ahí el presidente sencillamente se negó a aplicar la agenda de discusión. En América Latina tiene otros bloques, Mercosur, ahí está Venezuela, pero Venezuela en este momento está suspendido de Venezuela y está a punto de ser expulsado de Mercosur. UNASUR, no, digamos, en este momento con esos tres países, con Ecuador, Bolivia y Bolivia y Venezuela no tienen la mayoría, pero además los países más grandes de allí hoy tienen un peso igual. Lo que pasa es que no tienen un presidente nombrado en este momento y están ahí en una situación de estira y encoge, donde en cuanto se resuelva el problema del nombramiento de UNASUR, yo creo que también va a haber un organismo también allí presionando porque se restituya la constitucionalidad en Venezuela, porque lo que no hay es un orden constitucional funcionando adecuadamente. Y en ese sentido, si no hay constitución, si no hay leyes a las cuales atenerse adecuadamente, no hay seguridad ciudadana, no hay un Estado de Derecho, y los organismos policiales actúan impunemente. Y además porque le han dado poderes a Maduro para actuar de esa manera. Hay un elemento adicional ahí, Vladimir, y es que Chávez, nos guste o no, tenía liderazgo. Sí. Y la última palabra la tenía él. Chávez controlaba todos los poderes, pero digamos tenía su estilo, su propio liderazgo. Maduro no. Por eso, por un lado está él, por otro lado está Diosdado Cabello, por otro lado está Tarek el Alzaine, y por otro lado está Padrino, y por otro lado están otros militares. Entonces, eso es una conspiración, si se quiere, de intereses que hacen que eso ande a la deriva, pero se sostiene porque los intereses de ahí son muy poderosos. Bien que mal, Venezuela es un país que recibe mucha plata producto de la venta de petróleo. Tiene una crisis, en este momento tienen que pagar 1.300 millones la próxima semana de dólares. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y no los tienen, probablemente PDVSA de eso. Han tenido problemas con los bonos de la deuda externa de Venezuela, que eran bonos muy bien pagados, y eso han tenido problemas y han tenido que vender las reservas de oro. Venezuela ha tenido que venir vendiendo reservas de oro para hacerle frente a eso. Han caído, la producción de petróleo ha caído en más de 200,000 barriles. Es decir, están en una situación verdaderamente frágil y compleja desde el punto de vista interno, por sobre todo un país que depende de la economía petrolera. Claro. Hablemos de Padrino. Padrino es el general de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Me parece que es un tipo interesante. Yo todavía le mantengo una reserva interesante ahí. Tuvo dos manifestaciones democráticas, me parece a mí. Una, cuando manifestaciones democráticas institucionales, de defender la institucionalidad. Una, cuando se elige la nueva Asamblea Legislativa, que Maduro no está de acuerdo con el resultado. A las 6 de la tarde ordena prorrogar el proceso electoral 1 hora más para que voten más. Ese proceso ordenan votar 1 hora más. Maduro dice que se mantenga la votación hasta las 10 de la noche, y ahí interviene el ejército y dice que no, que el proceso electoral ha sido muy tranquilo en Venezuela, que han tenido 200,000 efectivos militares por todo el territorio nacional, y que el resultado debe conocerse y darse y respetarse. Y ese mismo de noche, dice Padrino, se declara un estado de sitio, nadie puede salir a las calles a manifestarse a favor ni en contra, y se van a respetar las elecciones. A las 11 de la noche se da el resultado electoral a favor de la oposición, y Maduro obligado a reconocer el triunfo. Ese fue un acto del ejército muy importante. Obligado por el ejército. Obligado por el ejército, por Padrino. Y después viene el acto de instalación de la Asamblea Nacional, con el cual la Asamblea Nacional queda igual que aquí, digamos, ahí en la encuesta Moras,
pero todo el distrito alrededor de Cuesta de Moras, para poner un ejemplo, está dominado por el chavismo popularmente. Entonces tiraron a la gente a la calle para impedir que los diputados se instalaran. Y entonces llegó el ejército y obligó a que se abriera un camino para que se instalara la Asamblea Nacional. Fue el segundo acto importante, democrático, y así empezó a funcionar la Asamblea Nacional nueva. Esos dos actos a mí me parece que hicieron de Padrino un personaje distinto. Eso siendo él el ministro de Defensa de Venezuela, que además de alguna manera tiene el respaldo del ejército, no es un ministro que no tenga el respaldo del ejército. Viene el cambio del primer gabinete de Maduro, lo nombran a Padrino siempre ministro, viene el segundo cambio y hay una pugna entre Diosdado Cabello y Padrino, un sector que impulsa a Diosdado Cabello, que es diputado, que había sido presidente de la Asamblea Nacional, lo tratan de poner de jefe del ejército, y hay una sublevación de los cuadros medios militares que no aceptan a Cabello y aceptan a Padrino, solo a Padrino, y Maduro se ve obligado a mantener a Padrino al frente del ejército, que se mantiene hasta ahora. Todavía en el último cambio de gobierno lo vuelve a mantener. Entonces ahí hay un Padrino que está avalado por el ejército, y por supuesto ministro de Defensa constantemente hace alusiones a la defensa de la institucionalidad, a la defensa de la presidencia de la República de Venezuela, le muestra fidelidad a Maduro como jefe de gobierno, pero no deja de ser un cuadro muy destacado que en cualquier momento puede dar una sorpresa de defensa de la institucionalidad, eso creo yo. Claro, pero tampoco hay que pensar que lo que yo digo es absolutamente al 100%. Sí, a mí me llamó la puede ser que se mantenga Maduro en ese esquema de defender, Padrino, de defender la violencia de la Constitución, o la violación de la Constitución y la violación de la institucionalidad que hace Maduro, porque Maduro ha jugado muy bien con el ejército. Les ha creado cooperativas, les ha creado bancos, les ha creado un sector importante de la economía bajo su administración. En la administración venezolana, ya no recuerdo el dato tan exacto, puede ser que haya cambiado un poco más o menos, hay más de 2.000 militares al frente de instituciones o en juntas directivas de toda la institucionalidad de Venezuela. Pensemos que Costa Rica tiene en juntas directivas del Estado cerca de 1.600 personas. En Venezuela hay 31 o 32 millones de habitantes y el Estado venezolano es muchísimo más grande, por eso es que puedo decir esto. Entonces los militares juegan un papel muy importante en la conducción del Estado y en ese sentido le han dado un poder. Por otro lado, les aumenta el salario a cada rato y eso es una cosa muy importante. Recientemente, hace menos de 3 semanas, aumentó el 40% de los salarios de todos los militares, y dentro de esas políticas igualmente Maduro aumenta salarios de toda la población, obligando incluso al sector privado a hacer los aumentos de Estado. Sí. Si se aumenta el 40% para el sector estatal, obligan a que el sector empresarial aumente el 40% bajo amenaza de que si no lo hacen les nacionalizan las empresas. Le voy a dar esta lectura a este párrafo muy corto de este amigo de izquierda que apareció en El País de España. Se han creado empresas militares. Actualmente la tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares y están en lugares muy críticos de la gestión pública, donde ha habido mayores niveles de corrupción, asignación de divisas, puertos y distribución de alimentos. El hecho de que estén en manos de militares hace más difícil que sean actividades transparentes, que la sociedad sepa qué es lo que está pasando. Cuando Chávez se trajo las reservas de oro de Estados Unidos, se las dejó en manos de los militares en resguardo, no las metió al Banco Central. Y adicionalmente a esto hay un elemento que se lo hace pocos días. Usted recuerde que los vínculos con Cuba no se han acabado. Se ha dicho muchas veces en toda la jerga diplomática que la inteligencia cubana es la mejor de América Latina. Los militares venezolanos son en la actualidad los más vigilados de toda la institucionalidad. Hay un proceso de seguimiento porque obviamente un militar está arriba, pero está solo. En los cuarteles no está sabiendo qué es lo que pasa, pero hay un proceso de seguimiento adecuado a las circunstancias para que no haya ningún grado de sublevación, para que el descontento ahí no se extienda, porque finalmente, aunque tengan plata, los militares
rasos tienen que ir a Cefira también. Claro, por Tampoco supuesto. consiguen medicinas. Y tienen a sus familias en una por situación supuesto, complicada. Y tienen que ir sus hijos a las escuelas y tienen que escuchar lo que les digan, porque no todos pueden estar en... Mire, cuando yo estaba embajador, 2 militares de importante rango, digámoslo así, se acercaron a mí como embajador para preguntarme si podían enviar a sus hijos, que eran de colegio y escuela, a internados a Costa Rica, escolares, a ver si podían estudiar aquí. Eso ya le da un síntoma. Sí, yo leí en el New York Times, creo, el fin de semana, un artículo sobre Padrino. Y decía, Padrino es un hombre que se ha caracterizado, no recuerdo quién ha sido el análisis, que se ha caracterizado no necesariamente por respetar a Maduro, sino la figura del presidente de la República de Venezuela. Es decir, no importa quién sea, no importa si es Maduro, pero ha estado ahí. Pero es desde la defensa de la constitucionalidad. Sí, es correcto, es correcto. Más, yo pensé... En los momentos, yo recuerdo que cuando yo iba para embajador a Venezuela, en una reunión que estaba en casa de un amigo común, me dice Rolando Araya, mira, ¿por qué escogiste Venezuela? Muy tú quiero ir ahí, me dice. Ahí no hay Estado de Derecho, ahí no hay nada, me dice. Yo conocí al candidato, obviamente había un vínculo muy fuerte entre Liberación Nacional y Acción Democrática. Y me dice, el candidato de Acción Democrática era un viejillo, ahora se me escapa el nombre, que había salido 6º grado, no más, parte de la burocracia stalinista que creó sin quererlo el Rómulo Betancourt. Y quien se había llevado de Costa Rica, siendo fundador del Partido Comunista de Costa Rica, pues no me dejará aquí mentir el historiador, la mentalidad es leninista, y así creó Acción Democrática, era un partido muy vertical. Y me dice Rolando, pues ahí no hay Estado de Derecho, no hay nada. Cuando yo llegué me di cuenta, pero la única institución que usted veía que funcionaba, que pertenecía, era el ejército. Ahí no había discusión. El ejército era una institución y, curiosamente, en aquel momento, en las encuestas a nivel nacional, cuando se hablaba de la Asamblea Legislativa, obviamente los partidos políticos desprestigiados, la Corte salía muy mal, y la única institución que gozaba de prestigio en ese momento, era el ejército. Hay una parte del ejército que está muy corrupta y otra que no. Yo me atrevería a decirlo, por ahora, que el sector que maneja Padrino no es el sector corrupto. El sector corrupto es el que influye Diosdado, que es el que está metido en la droga y en todos los negocios estos. Hace menos de un año agarraron un alto militar. Bueno, ahí está el famoso Pollo Carvajal. Por eso lo agarraron ahí en Aruba. Y se lo iban a llevar a Estados Unidos. Ahí fue que intervino. En ese momento estaba todavía la Kirchner en Argentina. El gobierno llamó a la Kirchner porque la reina holandesa es argentina y por ahí presionaron para que lo devolvieran a Venezuela. Pero si hubiera caído en otra islita del Caribe, estaría preso como están otros traficantes en Estados Unidos. Pero aquí vamos a ver también... Yo le aseguro una cosa. Ninguno de los que está hoy en gabinete de gobierno puede salir al exterior de Venezuela con pasaporte sencillo, porque estoy seguro que a todos los agarran por estar implicados en delitos internacionales de distinta naturaleza, especialmente en narcotráfico. Todos tienen Venezuela por cárcel. Don Vladimir, pero Padrino puede ser lo que sea bueno y malo, pero realmente yo creo que en los últimos días le ha fallado al pueblo venezolano, porque la oposición desde los diferentes sectores, porque aquí no estamos pensando tampoco en que la oposición sea uniforme allá en Venezuela, sino que es muy diferente entre ella. Eso es como arriar gatos en la Avenida Central. Pero le han pedido una y otra vez al ejército que se manifieste, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal de Justicia. El único que se ha mantenido en absoluto silencio es el ejército. Hasta ahora la oposición se dirige directamente al ejército. Sí. Hasta ahora le están haciendo llamados para que haga valer la Constitución. Pero fíjense que siempre es un riesgo de llamar al ejército para que haga valer la Constitución y que por la fuerza vote al otro. Ese es un enredo medio complicado. Es decir, aquí es por presión, obviamente. Yo pensé... la tragedia que podía tener Venezuela, que la solución que se originó en última instancia con el 4 de febrero del 82, que donde de ahí viene el golpe de Estado que intentó dar Chávez, se tenga que resolver con otro golpe. Lo ideal sería que aquí hubiera una salida civil, democrática, electoral, constitucional. Pero ¿de dónde? Porque la presión internacional ya no da. Bueno, sí. La presión internacional todavía podría dar más. ¿Qué podría dar? Bueno, con el aislamiento internacional que se pudiera hacer, si pudiera hacerse de esa perspectiva, ¿verdad?, institucional en organismos internacionales,
esa sería una de las medidas más importantes que está en posibilidad de ejecutarse. Ya hay 20 países de la OEA, que es una mayoría. Lo que pasa es que no están dispuestos todavía a acordar una sanción extrema contra Venezuela. Pero si esta situación se mantiene de represión, de violencia política contra los sectores opositores, etcétera, en la forma que se está dando, yo estoy seguro que la OEA va a dar una salida de ese orden. Randall, UNASUR, Mercosur, creo que ya está cada vez más en esa disposición. La aplicación de la Carta Democrática en Perú, tarde o temprano, tuvo consecuencias. Y si Perú hoy tiene un crecimiento económico formidable, si tiene una institucionalidad respetable, es de alguna manera, pienso yo, porque en su momento oportuno se pudo aplicar ahí la Carta Democrática y hubo personajes políticos que se atrevieron a condenar a Fujimori, que incluso se negaron a recibirlo en visitas. Recuerde que yo creo que solo Japón pudo visitar. Sí. Eso Dice que vaya. se vaya así. Eso tiene que surtir efecto de alguna manera. Aunque yo recuerde, como empecé yo esta intervención, yo le dije que yo se me sentía cada vez más escéptico, en el sentido que ya no hay más. Ya no puede haber violar más, ya lo único que falta es que maten a todos los dirigentes, a todos los diputados. Pero hay otra forma de intervención, digamos, que es la que hace el Estado, el gobierno, contra los medios de comunicación. Y esa es una forma violentísima de desinformar a la gente. Cuando usted ya no le permite que los periódicos tengan papel para imprimir y tienen que cerrarse montones de periódicos. Cuando interviene directamente, cuando crea leyes que no se puede decir algo contra el gobierno porque si no van para la cárcel. En Venezuela no hay un régimen de legalidad como tenemos nosotros. Chávez una vez dijo, esa jueza la quiero presa un viernes, y el martes estaba presa y duró 8 años presa, la acaban de liberar. Claro, pero por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Americana, creo que es el 13, déjeme ver si yo estoy bien, sí, el 13, que habla justamente sobre la libertad de expresión, dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico, por ejemplo. Es decir, que Venezuela también estaría violando en este momento no solo toda la constitución política de Venezuela, sino la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero no solo eso, Randall. El asunto es que ha llegado al extremo de que CNN en español fue sacado del aire. NTV 24, NTN 24 de Colombia fue sacado del aire. Claro. O sea, es tratar de mantener el pueblo aislado para que conozca la realidad tal y como es. Y aún así, vea usted, perdieron las elecciones con todas esas circunstancias. Las dictaduras no van a durar para toda la vida. Esto tarde o temprano va a tener que tener una salida. Tendrá que tener una salida tarde o temprano, alguna hora, en algún momento, ¿verdad? Lo que si uno le duele es saber, bueno, Vladimir conseguirá conmigo, porque conocimos una Venezuela todavía, no bollante, pero yo conocí una Venezuela que todavía, un día me corrigió un colega ahí porque yo puse que faltaban alimentos y me dijo que era medicinas. Bueno, en la Venezuela que yo conocí sobraban medicinas. No, yo estuve en una farmacia y no había medicina que usted no consiguiera. Esto duele. Y la otra cosa que tiene que ver es que siempre lo digo, nos estamos acostumbrando a la Venezuela de Nicolás Maduro. Pero Venezuela es la Venezuela de Reverón, es la Venezuela de Arturo Uslar Pietri, es la Venezuela que ha producido artistas de muy alto nivel, intelectuales de mucha cultura. Es una Venezuela muy rica, es un país que nos ha dado mucho a la América Latina y que está produciendo todavía en circunstancias tan duras a muchos jóvenes que están produciendo hoy día maravillosas obras en distintos campos, y esto algún día tendrá que conocerlo todo el mundo. Son las 3:23, yo les agradezco mucho haber venido y igual no se nos agotaron los temas, porque podríamos hablar un rato más, muchísimo rato más. Gracias, don Vladimir. Muchas gracias a usted, Randall. Nada más pensar que en procesos electorales como el que tenemos nosotros en Costa Rica, quienes aspiren a mejorar este país desde una perspectiva de izquierda tienen que pensar en desarrollarlo desde una perspectiva democrática, institucional del país. Si quieren un proceso diferente, pues también tienen que decirlo claramente. Pero además tiene que ver también con en general la política tica. Ayer que estaba Antonio Álvarez sentado aquí donde estaba sentado hoy Ricardo, yo le pregunté, la primera pregunta de toda la entrevista es si él se había ofuscado la noche anterior y que si pudiera devolver el tiempo hubiera evitado usar la palabra fraude,
porque usted puede hablar en un partido de fútbol, decir, me robaron el partido y ya, punto, se acabó. Pero desde la institucionalidad de Costa Rica, siquiera mencionar la palabra, y a mí me alegra, digamos, que a todos se nos haya parado la peluca cuando Antonio Álvarez de Santí dijo eso, es porque efectivamente es muy complicado. De hecho, él terminó diciéndome, si yo pudiera devolverme, omito la palabra que usé. Bueno, creo que eso es parte también de la institucionalidad. Ricardo, muchas gracias por... Si no lo hubiera dicho, no hay proceso continuo de conteo de votos. Probablemente. Bueno, pero eso es por la fuerza, pero bueno. Randall, muchísimas gracias. Tenía rato de no asistir aquí, yo me siento muy bien. Quiero felicitarlo como colega y quería hacerle una invitación. En el momento en que pueda, haga un programa, retome algo sobre lo que está pasando en México con los colegas. Ahí en México, un medio que se llama Norte, han asesinado periodistas. En México y en Honduras, la vida, ser periodista es literalmente jugarse la vida. Y creo que por solidaridad nuestra como colegas debíamos prestarle atención a esto. En el tema de Venezuela, cuando yo recién llegué en el 2003, comencé a hablar, poca gente prestaba atención, y ahora me alegra que la mía pues no sea una voz en el vacío. Creo que hace muy bien usted en ponerle atención a este problema, y que, como dice Vladimir, quienes estén dispuestos a gobernar en Costa Rica desde la izquierda o de la derecha, digan aquí, asuman su compromiso de si estarían dispuestos a repetir o no una experiencia como la de Venezuela en Costa Rica. Son las 3:26, tenemos un problema logístico, cada uno pidió una canción, me dijo Esteban Cuero, porque me dijo que don Vladimir... Sí, eso era lo que iba a proponer, porque don Vladimir, entiendo que usted pidió Love de Nat King Cole. Ajá, y Ricardo pidió a Alberto Cortés En un rincón del alma. En un rincón del alma. Uf. Me llega el alma, porque recuerde que el tiempo pasa y de ahí. Me puso muy nostálgico. Yo lo respeto y le tengo un enorme cariño a ambos. Esteban, ¿cuánto tiempo tenemos? No, yo quiero escuchar las dos. Tiempo, así es la cosa. Esteban, ¿cuánto decía? Pues yo don Vladimir, el que sigue, que hacía la cosa. Sí. ¿Cuánto dura? Si ponen las dos canciones, voy a hacer una excepción única en Matices. Así que los invitados que vengan después no se aprovechen tampoco. ¿Nos da para escuchar las dos canciones de cierre? Sí. Y eso para Nat King Cole y Alberto Cortés. ¿Sí? Un día de eso se la pongo, con mucho gusto. Es que cuando está Fede no me sirve. Porque yo oigo su noticiero. Yo sé dónde venir. Honor mío. Lo que pasa es que en la mañana las escoge Miguel y vota la gente. No, yo sé, pero ahí ponga otros cantantes. Sí, le y otros conjuntos. Con todo gusto. Solo rock. ¿Cómo solo rock? Bueno, los Beatles me gustan. Bueno, hoy estaba Penny Lane en opción, pero ganaron los Creedence. Estos soy una pieza de Foo Fighters que me encantó, por cierto. Ajá, sí. Bueno, es que aquí podemos ser variados. Para eso está Matices. 3:27. Hoy le dediqué, no. Nosotros en la segunda emisión ponemos una canción en español al cierre, vinculada con algo del noticiero. Usé una de Sabina para cerrar hoy, que era la canción de Nicolás Maduro. Se llama Lo Niego Todo. Es una canción... No, los invito a oírlo. Es una nueva canción. Lo Niego Todo se llama.